Los monstruos caminan entre nosotros. Sé cómo suena, pero créanme. Llevo años lidiando con esto solo. Ni siquiera mi esposa ni mis hijos saben lo que voy a compartir. Por favor, escúchenme antes de juzgarme. Es una historia bastante larga, así que les pido disculpas de antemano y gracias por su paciencia. Todo empezó en el verano del 91, en un pequeño pueblo del medio oeste estadounidense. Tenía 16 años por aquel entonces y mi vida giraba en torno a la pizza y los videojuegos. Claro, en aquel entonces jugábamos principalmente a los videojuegos en los recreativos, y ser adicto a los recreativos y a la pizza no era barato. Era un barrio muy unido, así que no era raro que los chicos fueran de puerta en puerta ofreciendo cortar el césped o lavar coches a cambio de dinero. El objetivo diario era el mismo: despertar, ganar algo de dinero, conseguir una tajada y gastar todas tus monedas en los mejores píxeles que el dinero podía comprar en aquel entonces. Aquellos eran los tiempos de los suburbios felices. Sin embargo, había una rareza en nuestra comunidad. Un anciano alemán que vivía al final de la calle se llamaba Señor Baumann. Los niños, como niños, lo llamaban el nazi. ¿Por qué? Se preguntarán. Es porque era 1991 y los niños son unos imbéciles. Eso es todo. Algunos lo llevaron al extremo, como este chico llamado Derrick, que usó el aerosol de su padre para dibujar una esvástica en el lateral de la casa del señor Baumann. Cuando su padre se enteró, Derrick estuvo castigado el resto del verano e incluso tuvo que ayudar al señor Baumann a tapar su graffiti. Nunca tuve una opinión muy definida del señor Baumann. No me parecía ni raro ni intimidante. Solo era misterioso porque era reservado, pero si lo veías en uno de sus paseos diarios, sonreía cálidamente y te saludaba. Bueno, un día estaba esperando encontrarme con un grupo de amigos al final de la calle. Estaba parado en la acera frente a la casa del señor Baumann. Mientras esperaba, oía música antigua que se colaba por su ventana. No era precisamente mi estilo musical, pero era relajante y encajaba con la atmósfera acogedora del barrio. Uno a uno, la pandilla llegó charlando y preparándose para las nuevas puntuaciones que habíamos conseguido ese día. Debimos estar haciendo mucho ruido porque vimos al señor Baumann mirándonos desde la ventana. Sin saber qué hacer, lo saludé con la mano y, con una sonrisa, me devolvió el saludo y se perdió de vista. Algunos de los otros chicos se rieron disimuladamente y uno de ellos dijo: "Te reto a que te cueles y robes sus medallas nazis". ¿Qué? Resoplé: "Hazlo tú. Te doy $10 para que te escabullas cuando salga a pasear". "Seguro que tiene algún recuerdo nazi en el sótano o algo así", dijo el chico mientras me agitaba un billete nuevo de $10 delante de la cara. Esto cambió las cosas. No era mucho dinero, pero en aquel momento parecían $10 fáciles. Así que fui a arrebatárselo al chico, pero se apartó. "Primero tienes que entrar y luego te pago cuando salgas", dijo el chico con una sonrisa mientras guardaba el billete en su billetera. Así que acampamos frente a la casa del señor Baumann, esforzándonos por pasar desapercibidos. Recuerdo que mis manos empezaban a sudar insoportablemente por el nerviosismo, y justo cuando estaba a punto de dar por terminada la jornada, el señor Baumann bajó del porche rumbo al parque para su paseo diario. Me dio un vuelco el corazón. Tenía que hacerlo ya, pensé. Teníamos la vista clavada en el señor Baumann mientras cojeaba por la calle y se perdía de vista. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, los chicos me echaron a su casa. Empecé a entrar en pánico y, torpemente, me acerqué a la puerta principal, pero estaba cerrada. Sentí una oleada de alivio. Quizás todas las entradas estaban cerradas, al menos eso era lo que esperaba. Caminé tranquilamente hasta el patio trasero y salté la cerca, pero la puerta trasera también estaba cerrada. Bueno, eso es todo, pensé. Sin embargo, cuando miré a los chicos por encima de la cerca, parecía que estaban haciendo la mímica de prueba las ventanas. Empecé a empujar todas las ventanas que pude alcanzar, pero ninguna cedía. Ya no me importaban los $10. Empecé a caminar alrededor de la casa de nuevo, volviendo a la entrada, cuando vi que una ventana del sótano estaba entreabierta. Me detuve frente a él y consideré seriamente alejarme. Miré a mis amigos, y fue como si una especie de bravuconería masculina se apoderara de mí y, sin darme cuenta, me estaba metiendo a empujones por la pequeña ventana del sótano del señor Baumann. Me dejé caer y tropecé al caer de rodillas. La habitación era pequeña y estaba casi vacía, salvo por una bicicleta vieja, una pala y algunos otros artículos de jardinería.
Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad del sótano, vi una puerta y me dirigí hacia ella. Era una vieja puerta de madera cubierta de polvo, como todo lo demás en la habitación. Al abrirla para adentrarme en el sótano, buscando las escaleras, crujió tan fuerte que me estremecí y me detuve en seco. Aunque sabía que el señor Bauman se había ido, la gravedad de la situación empezó a apoderarse de mí y el deseo de volver era mayor que nunca. Se suponía que debía estar en la galería, no en un allanamiento. Respiré hondo y crucé la puerta. Al entrar, vi al instante las escaleras, pero mi atención se dirigió rápidamente a mi derecha, a un sótano más grande. Al acercarme, noté guirnaldas de ajo colgando del techo, y de hecho, incluso empecé a olerlas. Esta extraña exhibición me estaba empezando a inquietar, pero enseguida me convencí de que así debían de almacenar ciertos alimentos los europeos, y que en realidad no era tan raro. Me encontré con un escritorio con papeles, baratijas, fotos y un tintero. Obviamente, era un estudio improvisado, pero ¿para qué instalarlo en un sótano húmedo y húmedo? Pensé. Empecé a inspeccionar la habitación de nuevo, y ahora notaba cajas y cajones debajo de las escaleras, así como algunos alrededor del escritorio. En ese momento, oí que una puerta se cerraba en el piso de arriba y unos pasos crujieron las tablas sobre mí. Entré en pánico y empecé a retroceder, chocando con unas cajas. Caí de espaldas sobre el hormigón frío, quedándome sin aliento. Una de las cajas se había roto, derramando su contenido por todas partes. ¿Quién anda ahí?, gritó una voz grave y apagada desde el piso de arriba. Las tablas del suelo crujieron a un ritmo más acelerado. Se me heló la sangre en las venas. No podía creer que me hubiera metido en esta situación. Intenté ponerme de pie, pero me resbalaba sobre estacas de madera redondeadas. Cuando por fin me levanté del suelo, la puerta del sótano se abrió de golpe, revelando a un hombre mayor. Estaba mirando fijamente al señor Bauman, y él me devolvió la mirada. Hubo unos segundos de silencio incómodo. «Thomas, ¿qué haces en mi sótano? ¿Cómo entraste?», preguntó el anciano con severidad. «Entré por la ventana. Una de las ventanas del sótano estaba abierta», balbuceé. El hombre no dijo nada. Me miró de arriba a abajo, evaluándome. Yo simplemente desvié la mirada hacia mis pies. El silencio era angustioso. «Bueno, ¿encontraste lo que buscabas?», preguntó el anciano con su marcado acento alemán. Levanté la vista sobresaltado y volví a encontrarme con su mirada. «¿Yo, qué?», pregunté con la voz entrecortada por el miedo a que, de alguna manera, hubiera averiguado la verdad de mi misión. El anciano se rió y empezó a bajar las escaleras hacia mí. «No te lastimaste, ¿verdad?», preguntó mientras sus ojos me examinaban en busca de heridas. «No, estoy bien. Pero rompí su caja sin querer. Señor Bauman, lo siento mucho, fue un reto estúpido». Mi voz se fue apagando cuando levantó un dedo para callarme. «No te preocupes, yo también fui joven y tonto», dijo riendo. «No te preocupes por la caja. De hecho, me alegro de que estés aquí». «¿Tú eres?», pregunté completamente confundido. «Sí, claro, muchacho. Necesito que alguien me ayude a mover algunas de estas cajas. Te pagaré bien también», añadió rápidamente. Sacó su billetera y me mostró un billete de $100. Me quedé boquiabierto y mi mente empezó a dar vueltas pensando en todo lo que podría hacer con ese dinero. «¿Te interesa?». «Sí, señor, ¿qué cajas necesita que mueva?», pregunté con entusiasmo. «Regresa mañana alrededor de las 3 de la tarde y discutiremos los detalles», dijo. Me desanimé un poco al pensar en tener que volver al día siguiente, pero al menos el señor Bauman no estaba enojado conmigo. Lo seguí por las escaleras hasta su puerta. Nos despedimos y salí corriendo de su porche calle abajo para encontrarme con mis amigos. Cuando estuve a su alcance, los llamé y me miraron como si me hubiera levantado de la tumba. Reduje el ritmo y me detuve justo frente a ellos. Me agaché, agarrándome las rodillas mientras recuperaba el aliento. «Me llevo esos $10, ahora mismo», dije entre respiraciones profundas. Se miraron entre sí y luego a mí. «Amigo, ¿cómo diablos lograste salir sin que te atraparan?», preguntó uno de los chicos. Respiré profundamente otra vez y dije: «Me atraparon, tengo que volver mañana y ayudar a mover algunas cajas». «Bueno, ¿encontraste algo?», preguntó el niño con curiosidad. «Sí, solo un poco de ajo y polvo, pero el trato era entrar a echar un vistazo, ¿recuerdas? Nunca dijiste que tuviera que traer nada», dije triunfante. Extendí la mano para recibir mi recompensa, y el chico, a regañadientes, me dio el dinero en la palma.
La pizza de ese día nunca supo mejor. Al día siguiente volví a casa del señor Bauman. Dudé con el puño cerrado, flotando frente a la puerta. Estaba dudando sobre todo el asunto, pero antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta se abrió. Ah, Thomas, ni siquiera te oí llamar. Pasa, pasa, dijo el anciano, y entramos en una salita acogedora con la chimenea vacía. Me hizo un gesto para que me sentara y luego se sentó en la silla frente a mí. He preparado té, ¿quieres azúcar? No. Oh claro, supongo, dije un poco nerviosa, pues ya había empezado a echarme el azúcar en la taza antes de que terminara de responder. Me la puso en las manos con una sonrisa y regresó a su asiento. La música antigua sonaba de fondo mientras yo intentaba sorber torpemente mi té hirviendo. Después de quemarme la lengua, dije, entonces, estoy listo para mover esas cajas ahora, si te parece bien. El señor Bauman levantó el dedo para callarme. No, ya habrá tiempo de sobra para eso más tarde. Hablemos por ahora, dijo. Vale, genial, respondí con indiferencia. Empecé a tamborilear con los dedos en las piernas mientras la música seguía llenando el silencio. El anciano dio un sorbo a su té y me sonrió. Soplé suavemente sobre mi té y me atreví a tomar otro sorbo. ¿Crees que soy un nazi? Preguntó el anciano con calma. Me tragué el té y respondí apresuradamente. ¿Qué? No. Si se trata de Derrick, no tuve nada que ver, señor. El señor Bauman se rió. No sabía qué hacer, así que me quedé mirándolo fijamente y esperando a ver qué pasaba. ¿Me creerías si te dijera que lo soy? Preguntó con una sonrisa. Solo por un día, claro, añadió. Pensé que el anciano tenía un extraño sentido del humor, pero simplemente sonreí con ironía y di un sorbo a mi té. Yo también soy un cazador de monstruos, ¿lo crees? Preguntó con un tono más serio. Me sentía cada vez más incómodo. Pensé que el señor Bauman empezaba a desmoronarse por la edad. Incluso dudé si debía aceptar su dinero. El hombre no parecía estar del todo bien. No lo sé, señor. ¿Qué clase de monstruos? Pregunté. Hubo una larga pausa, y el hombre terminó su té. Un mal ancestral que ha presenciado el auge y la caída de muchos imperios. Seres malditos que drenan la esencia vital de los mortales. Demonios que existen para hacer que los hombres teman a la noche. Y quienes los cazan también están malditos, dijo el hombre con gravedad. Me quedé atónito en silencio. ¿Qué demonios dices en respuesta a eso? Tras un último trago, dejé mi taza con cuidado sobre la mesa, entre nosotros. Me levanté y dije, gracias por el té, señor Bauman. Estaba muy bueno, pero necesito volver a casa y griega. Pero antes de que pudiera terminar, el señor Bauman me apuntó con una pistola Luger. Me quedé paralizada, clavada en el sitio, de miedo. No podía creer lo que estaba pasando. Levanté mis manos temblorosas en el aire y gemí. Por favor, no me mates. Por favor, siéntese, dijo el anciano con la misma calma de siempre. No discutí y volví a mi asiento, con las manos en alto todo el tiempo. Lo siento, Thomas, pero esto es importante. Y necesito que me creas. Claro, dije de golpe. Bajó la pistola y me indicó que bajara las manos. Obedecí. Soy un cazador de vampiros, Thomas, dijo. Hubo una pausa mientras esperaba mi respuesta. Está bien, te creo, dije, intentando no sonar tan asustado como realmente estaba. El anciano negó con la cabeza y me arrojó el arma al regazo. Salté del asiento y me alejé del arma con asco, como si estuviera escondiendo un bicho asqueroso. Cógetelo. Te diré la verdad, y puedes dispararme si crees que miento, dijo el anciano. Debí haber corrido en ese preciso instante. ¿Por qué demonios no corrí? No voy a dispararle, señor Bauman, incluso si está mintiendo, dije. Eres una persona empática, ¿verdad? ¿Valoras la vida? Preguntó. Sí, supongo, respondí. Entonces, por favor, tome asiento, dijo el anciano, señalando hacia la silla. Respiré hondo e hice lo que me pidió. Quizás fue la curiosidad morbosa lo que me impidió huir. O quizás tenía demasiado miedo. Es curioso, todos siempre sabemos exactamente cómo reaccionaríamos en estas situaciones locas, hasta que nos vemos envueltos en ellas de verdad. El anciano se aclaró la garganta y preguntó. ¿Qué sabes de vampiros? Lo pensé unos segundos y respondí. ¿Beben sangre y se convierten en murciélagos? El anciano se rió y me relajé un poco aceptando la fugaz ligereza. ¿Sí? Probablemente sepas más sobre vampiros de lo que crees. Todos esos cuentos de viejas existen por algo, dijo. Entonces por eso tienes ajo colgado en el sótano.
¿De verdad funciona? Pregunté. Lo tengo colgado en muchos sitios. No repele necesariamente a los vampiros, pero el olor que les produce es tan repugnante que puede desorientarlos y obstaculizar sus habilidades. Son superdepredadores, feroces máquinas de matar capaces de eliminar a muchos mortales a la vez. Sin embargo, su debilidad reside en reglas triviales y arcaicas, explicó el señor Bauman. ¿Te refieres a cuando tienes que invitarlos a entrar a tu casa? Pregunté. Sí, exactamente. Sin embargo, son extraordinariamente astutos y encuentran maneras de superar estas cosas, pero son estas reglas las que nos dan ventaja y una oportunidad de luchar. Por ejemplo, los vampiros están casi completamente indefensos durante el día. El sol es su enemigo, pero sus cuerpos también deben entrar en un sueño mágico para restaurar sus poderes. Les resulta muy difícil salir de este sueño. Solo los vampiros más poderosos pueden hacerlo, dijo. Señor Bauman, ¿por qué me cuenta todo esto? Pregunté. Porque necesito tu ayuda, Thomas. La vida de todos tus seres queridos está en peligro, dijo el señor Bauman con un tono de voz sumamente serio. Se removió en su asiento y miró a lo lejos. Vine a este país hacia el final de la Segunda Gran Guerra para dar caza al vampiro que asesinó a mi padre. Bueno, ¿lo encontraste? Pregunté. No, dijo el anciano. Busqué durante años, siguiendo muchas pistas sin salida. Mientras tanto, cacé a otros vampiros, pero ya estoy demasiado viejo para cazar. Vine a este pueblo para retirarme y vivir mis últimos años en paz. El anciano se levantó bruscamente y se acercó cojeando a una cómoda antigua. Abrió un cajoncito de arriba y sacó una foto en blanco y negro. Me la trajo. Este es Ulrich, el hombre, el vampiro que asesinó a mi padre, dijo el señor Bauman con gravedad al entregarme la foto. El hombre de la foto era atractivo y parecía tener entre 35 y 40 años. Vestía uniforme de oficial y llevaba una esvástica en una banda alrededor del brazo. ¿Era nazi? Pregunté con incredulidad. En aquel momento, la situación no podía parecerme más ridícula. Sí, iba a liderar la primera unidad de vampiros de las SS. Su misión era despejar los campamentos de tropas aliadas por la noche, cuando eran más vulnerables. Fue uno de los muchos esfuerzos desesperados para repeler el avance de los aliados. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó. Mi padre dio su vida para lograrlo. Dijo el señor Bauman. ¿Qué pasó? Pregunté. Es una larga historia, quizá te la cuente entera algún día, dijo el señor Bauman. Pero ahora no importa. Necesito tu ayuda porque Ulrich me ha encontrado. Ha venido a matarme, pero todos en este pueblo corren peligro, no solo yo. Me levanté decidido a irme esta vez. Lo siento, señor, pero esto es demasiado extraño para mí. Me voy, pero prometo no mencionar esto a... Mi voz se apagó cuando el señor Bauman me puso un billete de $100 delante de la cara. Aquí está el dinero que acordamos, tómelo. Es suyo, dijo el señor Bauman con frialdad. Extendí la mano para coger el billete, pero él lo apartó. Sin embargo, estoy dispuesto a triplicar la cantidad si hace un pequeño favor por mí. Suspiré profundamente y dije que... Solo necesito que te cueles en un sótano y eches un vistazo, dijo el señor Bauman con una sonrisa. ¿Estás bromeando?, dije. Tienes experiencia en este campo, como ambos sabemos. Solo tienes que verificar si hay indicios de, bueno, actividad vampírica, dijo el señor Bauman. No puedo expresar lo estúpido que era de niño. Todo me daba vueltas en la cabeza, pensando en qué haría con $300. Ya había entrado a robar en un sótano una vez por 10. Solo era un robo más y estaría acabado, y $300 más rico. Ojalá fuera así de fácil. Está bien, pero quiero 100 por adelantado, dije. Eres un negociador excepcional, dijo el señor Bauman mientras me ponía el dinero en la mano. Luego recogió la pistola y la guardó en una funda oculta bajo la camisa, mientras se dirigía a la chimenea. Se arrodilló y metió la mano por la chimenea, sacando una vieja bolsa de cuero negro. El anciano se levantó y caminó hacia el armario, y noté que ya no cojeaba. Caminaba como un hombre 30 años más joven. Abrió el armario y se puso un abrigo largo y oscuro y un sombrero de cuero de ala ancha. El anciano débil que conocía hacía apenas unos segundos había desaparecido y en su lugar había un veterano ceñudo y canoso. La imagen de anciano era solo un disfraz, y ahora estaba viendo al verdadero señor Bauman. Un auténtico cazador de vampiros.
No me di cuenta en ese momento, pero este era nuestro cruce del Rubicón. Los acontecimientos que siguieron sellarían nuestro destino para siempre. El señor Bauman se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Ven, Thomas, tenemos trabajo que hacer, dijo el cazador. El señor Bauman nos llevó al otro lado de la ciudad. Estábamos en otro barrio suburbano típico, igual al de donde veníamos, salvo por la casa al final de la última calle. Estaba abandonada y rodeada de un pequeño grupo de árboles. La arquitectura que luego supe era del Segundo Imperio, pero parecía descuidada y abandonada. La casa destacaba como un pulgar dolorido. Era obviamente el edificio más antiguo de la zona. Como si hubieran construido el barrio a su alrededor. Entiendo por qué crees que aquí vive un vampiro, le dije al anciano. El señor Bauman aparcó el coche y se quedó mirando el edificio, absorto. Finalmente, reaccionó y sacó un crucifijo muy antiguo de su bolso. Inclinó la cabeza y empezó a murmurar una oración en voz baja. Mis dedos tamborileaban sobre mi pierna, esperando que terminara pronto. Solo quería acabar con aquello de una vez y rezaba para que el edificio estuviera abandonado. Desde luego, lo parecía. Entonces, ¿trabajas para el Vaticano o algo así? Pregunté. El anciano rió indignado. Hay otros monstruos que caminan entre nosotros, además de vampiros, dijo el anciano. Podrías decir que trabajo para la iglesia que el Vaticano intentó destruir, pero ahora da igual. Solo necesitas saber que esto tiene poder, dijo mientras me pasaba el viejo crucifijo. El anciano me indicó con un gesto que me la pusiera, y así lo hice. Examiné la reliquia que colgaba de mi cuello. Había una pequeña figura de un hombre de hierro sujeta a la cruz de madera. La metí debajo de mi camisa. Eso no matará a un vampiro, pero sin duda te dará tiempo en un apuro, dijo el señor Bauman. Abrió su bolso de nuevo y sacó una guirnalda de ajo sacada como un collar. Intentó ponérmela en la cabeza. Oh, no hace falta, el crucifijo está bien, dije, apartando la cabeza bruscamente. El anciano lo guardó en la bolsa, sacó una daga y me la entregó. La tomé a regañadientes, pero me vi obligado a inspeccionarla por su singularidad. Parecía una espada militar antigua bien conservada, pero más elegante. La vaina estaba bellamente elaborada y, al desenvainarla, se vio que la hoja tenía un grabado en alemán. ¿Qué dice? Pregunté. Mi honor es la lealtad. Es la daga ceremonial que se entrega a los miembros de las SS, dijo el anciano. Lo miré con total incredulidad y asombro. Quizás Derrick tenía razón al pintar con aerosol esa esvástica. No es lo que piensas. Te prometo que te lo explicaré todo después de que Ulrich sea destruido, dijo el anciano. Bueno, ¿para qué lo necesito? Pregunté. Un cuchillo es muy útil, y puede que necesites defenderte. Los vampiros no son tontos. Emplean guardianes que vigilan sus guaridas mientras duermen, dijo. Bien, ¿y qué quieres que haga exactamente de nuevo? Pregunté. Quiero que entres y confirmes la actividad vampírica, ojalá sin que te detecten. Puede que no sea tan débil como finjo, pero tampoco soy tan ágil como antes, dijo. Eso es todo y me pagarás, ¿verdad? Pregunté. Sí, claro, pero aún tenemos que destruir a Ulrich, dijo. Dijiste que todo lo que tenía que hacer era entrar y mirar alrededor, nunca dijiste que tenía que destruir a nadie, repliqué. Bien, bien. Que así sea. ¿Podrías abrirme una puerta? Pidió. Veré qué puedo hacer, dije mientras abría la puerta y sacaba los pies del coche. Salí y me até la vaina a la trabilla del cinturón. Y Thomas, gritó el anciano, buena suerte. Miré al señor Bauman y le dije, no se preocupe. La puerta del coche se cerró y me giré para encarar el imponente edificio. Respiré hondo y comencé a acercarme. Era temprano por la noche y la mayoría de la gente ya había regresado del trabajo, pero no parecía haber señales de vida dentro de la casa. Cuando me acerqué lo suficiente, me di cuenta de que las ventanas estaban completamente opacas, como si alguien las hubiera pintado de negro en el otro lado. Todas las ventanas del sótano alrededor del edificio estaban selladas o no estaban diseñadas para abrirse. Probé la puerta trasera y, por supuesto, estaba cerrada. Al contrario de lo que creía el señor Bauman, no era un ladrón experto y prácticamente había agotado todas mis opciones. Estaba a punto de rendirme. Entonces, el recuerdo de los $200 me asaltó de nuevo. Pegué la oreja a la puerta trasera mientras escuchaba atentamente, pero solo había silencio. Frustrado, suspiré y volví a la ventana del sótano. Me quité la camisa y la envolví alrededor de mi mano, que ahora agarraba la daga del señor Bauman.
Respiré hondo y conté mentalmente hasta 3. En 3, puse toda mi fuerza en un solo golpe con la culata de la daga. El cristal se rompió con tanto ruido que me estremecí antes de usar mi mano vendada para retirar el resto del cristal del panel. Me levanté de nuevo, con el corazón latiéndome fuerte y rápido, escuchando para ver si había alertado a alguien en la casa o cerca. Me cayeron fragmentos de vidrio de la camisa al ponérmela. Solo se veían unos pocos metros del sótano con la luz del sol que entraba a raudales. Más allá había un vacío oscuro. Ojalá el señor Bauman me hubiera dado una linterna. Me deslicé hasta el sótano y al instante me arrepentí de mi decisión al sentir arcadas por el olor a muerte y podredumbre. Debía ser un animal muerto. Me puse la camisa sobre la nariz, pero no me protegió del hedor. Mis ojos empezaron a adaptarse a la oscuridad y noté un tenue resplandor proveniente del sótano. Dudé. Claro que no me creía la historia del señor Bauman sobre vampiros, pero tampoco quería que me pillaran allanando un edificio abandonado. Una vez más, hice todo lo posible por escuchar cualquier señal de vida, pero solo oía los latidos acelerados de mi corazón. Bueno, si alguien hubiera estado aquí, me habría oído romper la ventana. Extendí la mano y avancé lentamente hacia la luz, a tientas. Finalmente llegué a una cortina de plástico translúcida que me separaba de la luz. Contuve la respiración y esperé. Al no oír nada, reprimí el miedo y retiré la cortina lentamente. Lo que vi todavía me atormenta. La fuente de luz eran varias velas que iluminaban una escena de horror macabro. Manos y pies amputados estaban atados y colgados del techo como luces navideñas. Brazos y piernas estaban apilados en bancos de trabajo forrados con bolsas de basura. Sierras y cuchillos ensangrentados estaban esparcidos por la habitación, como niños que desparraman sus juguetes. 3 barriles negros estaban alineados en la esquina trasera de la habitación, goteando líquidos misteriosos. El suelo, cubierto con una lona, estaba cubierto de sangre, algunas de las cuales formaban huellas. Frascos con cerebros, ojos, narices y otras partes humanas diversas yacían en estantes como trofeos. Empecé a tener arcadas y, al darme la vuelta, choqué contra el pecho de un hombre alto y flacucho. No me avergüenza admitir que me oriné al tambalearme hacia atrás y chocar contra una mesa en el centro de la habitación. La mesa estaba manchada de sangre y tenía correas de cuero y cadena. Corrí rápidamente alrededor de ella, interponiéndola entre ese monstruo y yo. El hombre permanecía allí de pie, radiante de emoción. Su cabello rubio estaba alborotado y grasiento. Al sonreír, vi sus dientes amarillos y podridos, que parecían mal limados hasta convertirse en fragmentos dentados. Llevaba un mono y no tenía camisa. Sus manos y pies descalzos estaban manchados de sangre, y sus uñas parecían garras. Lo siento mucho. Por favor, déjeme ir, señor. Prometo no decírselo a nadie, supliqué con lágrimas en los ojos. El hombre se quedó allí de pie, sonriendo. Tan quieto como una estatua. Una de las muchas moscas que sobrevolaban la habitación se posó en su rostro, pero seguía imperturbable. Entonces, sin previo aviso, empezó a reírse a carcajadas mientras corría alrededor de la mesa hacia mí. Corrí llorando histéricamente, pero aún así logré mantener la mesa entre nosotros. El hombre se detuvo. Oh, dijo juguetonamente mientras fintaba hacia la derecha. Salté en dirección contraria. Oh, dijo más fuerte mientras fintaba hacia la izquierda. No me moví esa vez, pero sin dudarlo, saltó sobre la mesa y me derribó. Grité como una niña pequeña e intenté quitármelo de encima, pero me mantuvo inmovilizada contra el suelo. Me agarró del brazo, se lo llevó a la boca y me clavó los dientes profundamente. El sótano resonó con mis gritos de agonía, pero logré golpearlo en la cara con un ladrillo viejo que se había desprendido de la pared. Se soltó, retrocediendo de dolor, y se cubrió la cara con la mano. No estaba claro si era mi sangre o la suya lo que goteaba de su barbilla. Mientras me ponía de pie, el hombre me agarró el tobillo. Lo aparté de una patada y huí, pero el hombre se puso de pie rápidamente y me persiguió de nuevo. Corrí hacia la ventana. La luz del sol se filtraba a través del vacío del sótano. La seguridad del mundo sencillo que antes conocía estaba a solo unos metros de distancia. Salté y me agarré a una esquina del marco de la ventana, haciéndome un corte en la mano con el resto del cristal. Ignorando el dolor, intenté levantarme, pero las garras del hombre se clavaron en mí mientras me rodeaba el cuello con las manos y me obligaba a bajar. Me giró para que lo mirara mientras me agarraba con más fuerza. Pequeñas gotas de sangre me corrían por el cuello mientras me aplastaba la garganta.
Mis manos, presas del pánico, le azotaban las muñecas y mi visión empezó a desvanecerse. Intenté concentrarme y deslicé la mano hacia la trabilla de mi cinturón. Tras unos segundos de búsqueda a ciegas, la encontré. Retiré el brazo y comencé a hundirlo en el vientre del hombre. Jadeó de asombro e hizo una mueca como si estuviera gritando, pero permaneció en silencio, salvo por las pequeñas bocanadas de aire que escapaban de sus pulmones cada vez que la daga impactaba en su cuerpo. No me detuve. La hoja lo penetraba una y otra vez. La sangre en mi mano era caliente y pegajosa. Aflojó el agarre y cayó al suelo. Se llevó las manos al estómago, pero la sangre lo cubría todo. Miró la herida y luego a mí. Le costaba respirar, pero su rostro permanecía impasible mientras me miraba fijamente a los ojos. Le devolví la mirada, intentando comprender qué estaba pasando. Intentando comprender este nuevo mundo al que me había visto obligado. Todo se sentía tan diferente. Lo peor que había experimentado en la vida fue caerme de la bici y rasparme la rodilla, o quedarme castigado una semana sin poder ir a los recreativos. Renací en un mundo nuevo. Un mundo oscuro. El hombre se quedó inmóvil, con la mirada fija en mí. Empecé a sollozar en silencio mientras intentaba salir por la ventana, pero tenía las manos demasiado manchadas de sangre. Envainé la daga y subí a trompicones las escaleras del sótano. La puerta de arriba me condujo a una cocina tenuemente iluminada por velas. Todo estaba cubierto de óxido moho, pero pasé de largo sin pensarlo mucho, llegando a la puerta trasera. Tenía un cerrojo nuevo. Resaltaba contra la puerta podrida y el pomo oxidado. Cuando abrí la puerta y la abrí, me recibió el cálido sol naranja veraniego, casi anocheciendo. Bajé las escaleras traseras tropezando, cayendo de rodillas, y sollocé hasta vomitar. El contenido de mi estómago salió violentamente de mi boca y caí de lado. La adrenalina se estaba disipando. Sentí que algo me faltaba. Como si algo se hubiera ido para siempre y estuviera de luto por ello. Me acurruqué y deseé morir. Era una asesina. Maté a un hombre y vi cómo la vida se le escapaba de los ojos. Aunque fuera en defensa propia. ¿Me perdonaría el Dios del Señor Bauman? ¿Podría perdonarme yo? En mi autocompasión no me había dado cuenta de que el señor Bauman estaba de pie junto a mí. Siéntate, tenemos que limpiarte las heridas, dijo con solemnidad. El anciano se arrodilló a mi lado y rebuscó en su bolso, sacando vendas y alcohol isopropílico. Está muerto, lo maté. Maté a un hombre, señor Bauman. Soy un asesino, dije con la respiración entrecortada. El anciano simplemente curó mis heridas en silencio. Seguí llorando y despotricando histéricamente, pero después de un rato, el señor Bauman me agarró del cuello y me aboceteó. Tranquilízate, Thomas. Lamento que hayas tenido que madurar tan rápido, pero ahora entiendes la amenaza que enfrentamos. Hay tantas vidas en juego, y tú vives para luchar otro día, dijo. No discutí con el señor Bauman. No le veía sentido. Tampoco sabía qué hacer. No era un vampiro, señor. Lo maté. Usé la daga que me dio y lo maté, dije aturdido. No, dijo el anciano con franqueza. Sacó una linterna de su bolso y la iluminó hacia el sótano. Examinó el cuerpo durante unos segundos antes de decir, este es el sirviente de Ulrich, un familiar de vampiro. Un guardián del mal. No llores a este hombre, Thomas. Hizo un pacto con el diablo. Deberíamos ir a la policía, dije. No. Ladró. No entenderán a qué se enfrentan y morirán, Thomas. Serán destrozados y su sangre estará en tus manos. En ese momento, sentí que tenía que hacer lo que me dijera el señor Bauman. Es difícil explicar por qué. Estaba tan aturdida y traumatizada que no sabía qué hacer, pero el señor Bauman tenía tanta confianza. Sabía lo que hacía. No tenía miedo, y yo ya no quería tenerlo. El señor Bauman suspiró. Lo siento, Thomas, dijo en voz baja. Sé que fue un error ponerte en esta situación. Que el Señor se apiade de mi alma. Sin embargo, en este caso, el fin justifica los medios. Me ofreció la mano. Acepté y me ayudó a levantarme. Sacó una barra de chocolate y unos analgésicos de su bolso. Toma esto, dijo. Necesitarás tu fuerza. Hice lo que me pidió. Tu bolso parece no tener fondo, ¿qué más tienes ahí? Pregunté. Reveló el último contenido de la bolsa y la apartó de una patada. Me dio una estaca y un mazo, y se quedó con un juego a juego. Esto es todo lo que necesitamos ahora. Vengan, mientras aún tengamos luz, dijo mientras se giraba para entrar al edificio.
Enganché el mazo en otra trabilla del cinturón y me guardé la estaca en el bolsillo. Luego, me tragué los analgésicos. El regusto amargo casi me hizo vomitar. Después de desenvolver la barra de chocolate, le di un mordisco, pero se convirtió en ceniza en mi boca. No tenía apetito y me sentía débil y con náuseas. Solo quería irme a casa, a mi cama, y olvidar que esto había pasado. La idea de irme en ese mismo instante me cruzó por la mente. Solo me habría llevado una hora más o menos caminar a casa. «Thomas», gritó el señor Bauman desde la ventana rota del sótano. La barra de chocolate se cayó al suelo cuando di un salto del susto. «Baja, quiero enseñarte algo». La sensación de malestar en mi estómago se intensificó ante la idea de volver allí, pero obedecí y regresé a la escena del crimen. El señor Bauman levantó el brazo del hombre y dijo: «¿Ves?». El hombre tenía un tatuaje de una esvástica que recordaba al brazalete que Ulrich llevaba en la foto. Sinceramente, no me pareció extraño que un maníaco homicida tuviera un tatuaje nazi, pero el señor Bauman pareció creer que esto respaldaba su historia del monstruo. No dije nada. El señor Bauman soltó el brazo del hombre y miró hacia las luces de las velas desde el interior del sótano. «Espera aquí», dijo mientras se dirigía a esa habitación de los horrores. Se tomó su tiempo, pero al salir, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. Con una larga exhalación, sacó una pipa y una caja de cerillas de su abrigo. El olor a humo de pipa era, en realidad, una mejora con respecto al olor a muerte que impregnaba el aire. El señor Bauman exhaló una gran nube gris. Creo que este sirviente de Ulrich secuestraba víctimas vivas para que su amo se alimentara de ellas. Y cuando Ulrich terminaba con ellas, esta criatura repugnante las torturaba y las desmembraba. «Que Dios las bendiga», dijo el anciano mientras se persignaba. La tortura y el desmembramiento eran evidentes, pero, una vez más, nada de eso demostraba la existencia de vampiros ni de Ulrich. Sin embargo, no tuve fuerzas para protestar. «Lo siento mucho, Thomas. Fue una imprudencia de mi parte enviarte aquí. Debo admitir que, con la edad y la desesperación, me he vuelto descuidado», dijo, incapaz de mirarme a los ojos. El anciano se quitó la guirnalda de ajos y se acercó a mí. «Necesitarás toda la protección posible». Me sometí débilmente y le permití que me adornara con el talismán de ajo. Empezaba a sentirme como una víctima atrapada en el delirio paranoico de un anciano demente. Un atisbo de ira, o incluso de odio, surgió en mí, pero lo dejé ir. Tenía que pensar con claridad por los dos. «Señor Bauman, de verdad no creo que haya vampiros. Tenemos que irnos, señor. Por favor», supliqué. «Bueno, ya que estamos aquí, deberíamos echar un vistazo». «Si tienes razón, no hay de qué preocuparse y te daré el resto de tu pago», dijo. Me olvidé del dinero. Casi no me importaba, pero entonces me vino a la mente la idea de todos los problemas que acababa de pasar y decidí aceptarlo. «Vale, pero apresurémonos, por favor. Mi madre se va a poner histérica cuando me vea con todas estas vendas», dije. Los escalones crujieron con fuerza mientras subíamos las escaleras. El señor Bauman me pidió que tomara una de las velas y la usé para encender las demás mientras recorríamos las habitaciones. «Entonces, ¿cazar vampiros está bien pagado?», pregunté, intentando romper el incómodo silencio. Mi papá era zapatero remendón y me enseñó el oficio. También era cazador. Aunque no quería enseñármelo. Una noche lo seguí, y una vez que vi la verdad con mis propios ojos, ya no hubo vuelta atrás. «Entonces tuvo que entrenarme», dijo el señor Bauman con voz sombría. «El increíble, señor Bauman. Zapatero de día, cazador de vampiros de noche», dije con sarcasmo. «Los estadounidenses no necesitan zapateros, así que trabajé en fábricas de zapatos». «Era casi lo mismo», dijo en tono jocoso. Entramos a la sala de estar de la casa y el señor Bauman se acercó a una ventana. Todas estaban tapiadas por dentro. «Ayúdame», dijo, y juntos empezamos a quitar las tablas. Una oscuridad densa y opresiva se cernía sobre la ventana. Alguien sí que las había pintado de negro, después de todo. ¿No te parece extraño, Thomas? «Sí, es extraño, pero mi primer pensamiento no son vampiros», respondí. «¿Desde cuándo te convertiste en el experto?», dijo con una sonrisa. Evité su sonrisa. No estaba de humor para juegos. Nos separamos después de eso, registrando cada habitación, y seguí encendiendo las velas que encontraba. Incluso con toda la luz de las velas iluminando ese cadáver de madera, la casa seguía sintiéndose mal. Como si algo pudiera saltarte de cada sombra.
Para mi alivio, nuestra búsqueda fue aparentemente infructuosa. Las habitaciones estaban cubiertas de décadas de polvo, y solo quedaban los restos de los viejos muebles podridos. Bueno, señor Bauman, ya está, no hay nada más. ¿Podemos irnos ya?, supliqué. Pero el anciano no me hizo caso y iluminó el techo del segundo piso. ¡Ajá!, exclamó el señor Bauman mientras se levantaba de un salto y tiraba de una cuerda. Una escalera vieja y destartalada se desplomó del techo, revelando un pasaje al ático. Una brisa que me dio escalofríos por la espalda salió y bajó por las escaleras. Vampiro o no, tenía un mal presentimiento. Subimos, y al llegar a la cima, el señor Bauman examinó la habitación con su linterna. Telarañas hasta donde alcanzaba la vista, colgando de las vigas como estandartes de un castillo. El aire frío también era inquietante. Estábamos en un ático sin aislamiento en pleno verano. Esa habitación no tenía por qué estar tan fría. Y juro que había una ligera neblina que oscurecía suavemente el suelo. Pero nada me habría preparado para lo que encontramos a continuación. Apoyado contra la pared del fondo, había un ataúd. Se me encogió el corazón. Los vampiros no existen. Esto no puede ser real. El señor Bauman hizo un gesto de silencio y sacó la estaca de su abrigo. Yo hice lo mismo. Nos acercamos lenta y cautelosamente al recipiente del mal. El anciano se paró frente al ataúd y contuvo la respiración. No era una caja de madera barata. La luz se deslizaba por la superficie inmaculadamente pulida del ataúd, revelando los intrincados detalles de su artesanía. Runas y símbolos que nunca antes había visto salpicaban su superficie. El aire estaba quieto y el tiempo parecía ralentizarse. El señor Bauman movió la mano para sujetar la tapa. Se giró hacia mí y asintió. Me preparé lo mejor que pude. Abrió el ataúd de golpe. El anciano dio un salto hacia atrás, sorprendido. Lo examinó de arriba a abajo con la luz y luego lo giró hacia los demás rincones del ático. No había nada allí. De repente, se produjo un movimiento en las vigas. La luz se disparó hacia arriba, pasando de una viga a otra. ¿Qué ves?, pregunté con voz temblorosa mientras miraba por encima de mis hombros. Sin previo aviso, una ráfaga de siluetas negras, batiendo las alas furiosamente, descendió sobre nosotros. Volaron en todas direcciones, y algunas escaparon por las escaleras. Me agarré el pecho. Sentí que el corazón me iba a estallar. ¿Acaso los jóvenes de 16 años pueden sufrir infartos? Finalmente sentí alivio al ver a los murciélagos desaparecer entre las sombras. Debemos haber pasado algo por alto. Puede que tenga otra guarida, dijo el anciano. Quizás podamos encontrar una pista sobre dónde está. El señor Bauman no me esperó. Inmediatamente bajó las escaleras para continuar su búsqueda. Este viejo se ha vuelto completamente loco. ¿Otra guarida? Como si no fuera ya suficientemente absurdo. No puedo creer que me haya dejado llevar por su enfermiza fantasía. Voy a pedirle al señor Bauman que me pague y me largo. Estallido. Di un salto cuando la tapa del ataúd se cerró sola. Miré hacia atrás y vi la llama de la vela danzar sobre su superficie reflectante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto es una locura. Olvídate del dinero, me voy. Mientras me dirigía hacia las escaleras, un murciélago pasó volando junto a mi cabeza, dirigiéndose a un rincón del ático. Se oyó un golpe sordo. Extendí la vela hacia él, pero la luz no llegó. Poco a poco, me acerqué a las escaleras, temeroso de correr por temor a lo que pudiera provocar. Por un momento juré haber oído respiraciones profundas y siniestras. Entonces, las tablas del suelo empezaron a crujir. Pasos fuertes y pesados se acercaban a mí en crescendo, pero seguía sin ver nada. Se me erizó el vello, como si hubiera una carga en el aire. Y entonces lo vi. Como si se hubiera materializado de la nada, comenzó a manifestarse rápidamente. Era Ulrich. O mejor dicho, en lo que Ulrich se había convertido. El cabello rubio, antes bien cuidado, ahora era largo y plateado, y brillaba como la luz de la luna. Sus ojos brillantes eran casi indescriptibles, completamente inhumanos. Pero me atravesaron y me clavaron el alma en el suelo. Estaba paralizada, y por algo más que miedo. La imponente presencia de su atuendo era irreal. Parecía un espectro de 1945, y traía consigo un eco apagado del sufrimiento de millones de personas, cuyas vidas se cuentan por números en un libro de historia.
Su piel pálida y fantasmal se abrió con un siseo, revelando sus afilados colmillos. Extendió una mano con garras hacia mí, como si lanzara un hechizo, y sentí una enorme presión sobre mí, como si el aire mismo fuera de piedra. Mi cabeza se inclinó hacia adelante. El ajo alrededor de mi cuello se pudrió al instante, enviando una sustancia viscosa y negra por mi cuerpo. Quise gritar, pero no pude hacer nada. Era como una mosca atrapada en una telaraña. Ulrich se deslizó hacia mí, como si sus pies nunca tocaran el suelo. Mi cuello cayó en su mano sin esfuerzo, y me levantó en el aire. La vela y la estaca resonaron en el suelo. Sus fosas nasales se dilataron al olfatear el aire a mi alrededor. Oliera lo que oliera, no le hacía feliz. Siseó de nuevo y me atrajo hacia sus ojos. Su furia era increíble. Podía oírlo gritarme con solo su mirada. ¡Van! ¡Van! Un líquido negro fétido me salpicó la cara, mientras algo le atravesaba la cabeza a Ulrich. El señor Bauman estaba de pie en los escalones, apuntando con la mano hacia Ulrich. El cañón de su pistola exhaló rápidamente una fina columna de humo. «¡Corre, Thomas!», gritó el anciano. Ulrich me soltó y caí al suelo, levantando polvo por todas partes por el impacto. Ulrich se tambaleó y se tambaleó hacia atrás. Me puse de pie y corrí hacia el señor Bauman. Juntos corrimos por la casa hacia la salida. Las velas parpadeaban y se apagaban al pasar junto a ellas. Las puertas se cerraban de golpe y los cristales se rompían. Las pesadillas no se comparan con el horror que habíamos descubierto, y si nos fallaban los pies, también nos extinguiríamos. Llegamos a la puerta trasera y el señor Bauman la abrió de golpe. La luz inundó la habitación, pero no fue la cálida bienvenida que esperábamos. Atrás quedó la seguridad del sol anaranjado, y en su lugar estaba la pálida luna que se burlaba de nosotros desde el cielo, disfrutando de nuestra desgracia. Un sonido profundo y gutural atravesó el canto nocturno de los insectos y se transformó en una risa malévola. Los ojos de Ulrich ardían en las sombras. La luz de la luna se reflejaba en sus colmillos. «Bauman. Ha pasado demasiado tiempo», dijo el monstruo con alegría. «Vaya, mira cómo has envejecido. Se acabó, Ulrich. Creíste que venías por mí, pero soy yo quien viene por ti», rugió el señor Bauman. Pero Ulrich simplemente rió. «Te aseguro, Bauman, que no vine aquí por ti. El mundo es un pañuelo», dijo con una sonrisa desconcertante. «Y aunque he disfrutado de nuestra pequeña reunión, permíteme ahora reunirte con tu padre, en el infierno». El señor Bauman descargó su pistola en la oscuridad. El fogonazo iluminaba la escena con cada disparo, pero cuando se asentó el polvo, Ulrich desapareció. Me zumbaban los oídos mientras retrocedía hacia la puerta. El rostro del señor Bauman se retorció de dolor. Jadeó al sentir una garra que le explotó en la parte delantera del hombro derecho. Gritó de una forma que nunca antes había oído gritar a un hombre, ni volvería a hacerlo. Ulrich apareció detrás de él e inclinó la cabeza hacia el oído del anciano. «Pero primero, te haré ver cómo mato a tu aprendiz. Como él mató a mi sirviente». «Ojo por ojo, Bauman», dijo Ulrich riendo. Retiró su garra del cuerpo del señor Bauman y el anciano se desplomó en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Ulrich ya estaba sobre mí. Una vez más, me levantó en el aire sujetándome por el cuello. La otra mano me sostenía la cara, mientras sus uñas se extendían como cuchillas cortas. Me puso una en la mejilla y me la pasó por la cara. El líquido sanguinolento fluyó de mi herida sobre su uña, y se la limpió con la lengua. Recé por primera vez en mi vida. No sabía cómo, ni si lo había hecho bien. Pero si existía el diablo, también debía existir Dios, ¿no? Ulrich retiró su garra y me cortó profundamente el pecho. Siseó y me soltó de inmediato. Caí hacia atrás y vi cómo el monstruo se retiraba torpemente entre las sombras. Se protegía la cara con los brazos. Bajé la vista y vi el crucifijo colgando libremente de mi cuello. El señor Bauman se puso de pie y me arrebató la cruz. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre», recitó el señor Bauman con poderosa convicción, sosteniendo el crucifijo ante él. Avanzó hacia Ulrich y el vampiro siseó de dolor, incapaz de soportar la vista. Su piel chisporroteaba como tocino, pero el olor era como el de un animal quemado en la carretera. Cuando el señor Bauman acorraló a la criatura, sacó su estaca. «Venga tu reino, hágase tu voluntad». El señor Bauman levantó la estaca por encima de su cabeza y bajó la mano con justa retribución. Pero Ulrich detuvo el ataque del anciano con su garra, casi partiendo el brazo del señor Bauman en dos. El señor
Bauman gritó. Su brazo colgaba a su costado como una rama rota después de una fuerte tormenta. La estaca golpeó el suelo y rodó hasta mi pie. Thomas, debes terminarlo, gritó el señor Bauman mientras seguía firme ante la abominación. Esta escena se repite en mi mente una y otra vez. Desde entonces, todos los días he pensado en este momento. He pensado en cómo lo haría de otra manera. Cómo desearía poder volver atrás y cambiar las cosas. Que Dios me perdone. Me puse de pie y, sin dudarlo, salí corriendo. Salí corriendo por la puerta, sin mirar atrás. Probablemente pienses que soy un cabrón sin valor, o algún tipo de monstruo. Estoy de acuerdo. Me odio por lo que hice. Podría haber salvado al señor Bauman y a incontables vidas más. Bueno, esto es lo que hice. Thomas. Oí al anciano llamarme al doblar la esquina hacia la entrada de la casa. Creo que nunca he corrido más rápido en mi vida. Corrí por la calle, aferrado a la seguridad de las farolas, como si de alguna manera me protegieran. El barrio era como un laberinto. Todas las calles parecían iguales, y sentí como si hubiera corrido durante horas antes de encontrar la calle principal. Mientras corría a la comisaría, juro que oí el batir de unas grandes alas de cuero. Las sombras acechaban el cielo sobre mí, y todos los perros de los alrededores aullaban en la noche. Dios mío. ¿Qué he hecho? Fue como si hubiera abierto las compuertas del infierno. Por favor, perdóneme, señor Bauman. Antes de que pudiera entrar a la estación, uno de los oficiales me detuvo afuera. Espera, ¿qué pasa? Preguntó. Por favor, mi amigo está en peligro, lo están atacando. Grité con las pocas fuerzas que me quedaban. ¿Dónde? Preguntó, yendo directo al grano. No sé la dirección. Dije presa del pánico. ¿Puedes guiarme? Preguntó. Acepté acompañarlo de vuelta a la mansión del caos y nos subimos a su coche. Con las luces destellantes y la sirena a todo volumen, llegamos en apenas unos minutos. Vi las luces de otros vehículos de emergencia antes de doblar la esquina, y entonces comprendí por qué. El edificio estaba en llamas, como una catedral del infierno. Nunca había visto algo arder con tanta violencia y rapidez. No sé cómo no vimos el humo de camino, quizá producto de la brujería de Ulrich, pero se alzaba sobre el edificio como una enorme nube oscura. El policía y yo salimos del vehículo. Casi todos en el vecindario estaban afuera, con batas y todo. Me miraban raro. Un chico punk cubierto de sangre y vendas, de pie con un policía, afuera de un edificio en llamas. No era la mejor imagen. El policía debió de tener una idea similar porque se giró hacia mí y me exigió que le dijera qué pasaba. Y así lo hice. Conté mi historia una y otra vez esa noche, y varias veces después. Pero me estoy adelantando. Primero, me llevaron al hospital y llamaron a mis padres. Cualquiera habría pensado que estaba muerta, por lo histérica que estaba mi madre. El policía, con pesar, mencionó por teléfono a mi madre. Creemos que pudo haber habido algunos asesinatos. No se lo tomó bien. Les conté a los detectives sobre el hombre que maté y no paraban de decir que quizás no estaba muerto o que obviamente fue en defensa propia. En cualquier caso, seguía sintiéndome culpable, pero no parecía importarles. Les dije la verdad sobre todo. Fueron muy pacientes, pero se miraban fijamente de vez en cuando, y empecé a darme cuenta de que pensaban que estaba drogado. Me preguntaron si me importaría hacerme una prueba de drogas, si alguien en mi familia tenía antecedentes de problemas de salud mental, etc. Creían que el señor Bauman era un viejo loco que me pagó para que lo acompañara en su delirio, y casualmente nos metimos en un lío. Me defendí de un vagabundo de ojos locos, pero su amigo veterano sin hogar atacó al señor Bauman. Probablemente quemaron la casa para intentar eliminar cualquier prueba incriminatoria. Al menos esa fue la historia, hasta que descubrieron todos los restos humanos quemados varias horas después. Entonces llamaron al FBI. Encontraron restos de unas 30 víctimas, pero el señor Bauman fue el único cuerpo identificado. El pueblo no tardó mucho en convertirse en un circo mediático, acaparando noticias nacionales. Tuvimos periodistas y furgonetas de noticias acampados frente a nuestra casa durante semanas. Era casi imposible salir. El día que el FBI registró la casa del señor Bauman, un agente vino a hablar con mis padres. Se presentó mientras yo me escondía a la vuelta de la esquina. Todavía estamos analizando todo, pero no creemos que este señor Bauman fuera nada más que un fanático religioso. Por algunos de sus escritos, descubrimos que realmente creía ser una especie de cazador de monstruos.
Lo cual es bueno, porque coincide con lo que nos ha contado su hijo. ¿Y eso por qué es bueno? Preguntó mi madre con incredulidad. Porque significa que ya no tenemos más preguntas para él y pueden comenzar el proceso de curación, dijo con una suave sonrisa. ¿Qué pasa con la parte, ya sabes, de cómo dijo que mató a alguien? Preguntó en voz baja. He visto sus heridas defensivas, señora. Hizo lo que tenía que hacer. Además, con las condiciones de los cuerpos que encontramos, será difícil determinar quién murió por una puñalada. Su hijo tiene suerte de estar vivo. No mucha gente sobrevive a los asesinos en serie, dijo. ¿Y eso es todo? ¿No hay pistas ni nada? Preguntó irritada. Bueno, señora, esto está lejos de terminar. Las investigaciones llevan tiempo, pero le prometo que haremos todo lo posible por atrapar a este tipo y a cualquiera de sus amigos. ¿Quiere mi consejo, señora? Váyase de la ciudad. Múdese a una ciudad grande donde pueda perderse entre el ruido y no vuelva nunca más. Quizás también podría llevar a su hijo a un terapeuta. No querrá que internalice todo ese trauma, dijo. Y así nos mudamos. Iba a terapia con bastante frecuencia. Era una mujer amable, supongo, pero no pude convencerla de lo que realmente pasó esa noche. Con el tiempo, aprendí a fingir que me lo había inventado todo porque mi mente no podía con la realidad de la situación. Ojalá fuera cierto. Incluso mi madre me hizo prometer que le diría a la gente que me había atacado un asesino en serie si salía el tema. Mencionar al vampiro me hizo parecer un loco. Así que nunca volví a hablar del tema, hasta ahora. Me siento fatal, pero también le mentí a mi mujer. Una vez que nos mudamos juntos, me costó más ocultar mis peculiaridades. Tenía una lista de reglas, y no había forma de negociarlas. Entre muchas otras, estaba no abrir la puerta a menos que yo hubiera dado mi aprobación, sobre todo de noche, no invitar a nadie sin mi aprobación, no salir de casa de noche y no revelar nuestra dirección a nadie. Nuestra relación casi no sobrevivió porque ella pensaba que yo era un novio muy controlador, pero luego me derrumbé y le dije que me había atacado un asesino en serie. Ojalá hubiera podido decirle la verdad. Tenía muchísimas ganas de compartirla con ella para no tener que lidiar con ello sola. Pero no podía hacerle eso. Es como dijo el señor Bauman, una vez que sabes la verdad, no hay vuelta atrás. O algo así. Mis hijos crecieron con estas reglas, entre otras, así que se han adaptado bien a mi rareza. Tengo una familia maravillosa, por eso me duele ocultarles la verdad. Pero voy a arreglarlo. Durante un tiempo, todo fue tan normal como podía ser. La vida era bastante buena. Era un paranoico de remate, pero siempre eran falsas alarmas. Cosas de las que luego podía reírme. Un coche que me seguía durante demasiadas curvas, o una llamada misteriosa con el número equivocado. Cosas así. Hasta que me encontró. Una mañana, estaba ayudando a mi hijo a prepararse para la escuela. Debía de tener solo 8 años. Su habitación estaba hecha un desastre, como era de esperar, y estábamos buscando sus calcetines. Siempre fue un niño alegre y despreocupado, lo que me puso aún más nervioso cuando me golpeó con esto. «Papá, ¿te asustas por la noche?», preguntó. La pregunta me pilló desprevenido. Bueno, supongo que sí. Ya sabes, a veces. Pero la verdad es que no hay nada que temer, dije. ¿Es por eso que no podemos salir de noche?, preguntó con curiosidad. Supuse que acabaría preguntando por las normas. Pero aún no sabía cuál era la mejor manera de abordarlo. Bueno, ¿y por qué quieres salir de casa por la noche?, pregunté con una sonrisa, intentando desviar la pregunta. Mis amigos dicen que es raro. Que somos raros, dijo en voz baja. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Lo siento, amigo. Sé que todo esto parece raro ahora, pero lo entenderás cuando seas mayor. Solo tienes que confiar en mí por ahora, dije. Papá, yo también tengo miedo por la noche, dijo con un tono inquietante. ¿Por qué, amigo?, pregunté. Por el hombre de los dientes grandes, dijo casi en un susurro. Me dejé caer de golpe en su cama. Imposible. Después de tantos años, no podía ser. Creo que por un tiempo, incluso creí que me lo había inventado todo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando recomponerme. Por la noche, el hombre de los dientes grandes se para afuera, bajo la farola, y me saluda. Y a veces está justo afuera de mi ventana, dijo casi llorando. La habitación de mi hijo estaba en el segundo piso. Se me puso la piel de gallina y me levanté. La cabeza me daba vueltas. Apenas podía pensar con claridad. ¿Cuándo fue la última vez que viste a ese hombre?, pregunté.
Hace unas noches, creo, dijo mientras las lágrimas empezaban a fluir libremente. O algún bicho raro ha estado acechando a mi hijo o Ulrich me ha encontrado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Casi grité. No lo sé, decía cada palabra entre grandes sollozos. SHHH, está bien. No voy a dejar que nada te haga daño, amigo, dije, abrazándolo. Lo dibujé, dijo con hipo, mientras se soltaba para rebuscar en su habitación. Tomó un dibujo y me lo trajo. El tiempo se detuvo y me transporté a esa casa de hace tantos años. Reviviéndolo cada segundo en mi mente. Era Ulrich. No había duda. Era real y me encontró. Y nadie me iba a creer. Realmente no podía permitírmelo, pero tuve que mudarme y sacar a mi familia de allí. Estaban enojados y confundidos, como era de esperar. Mi esposa incluso amenazó con dejarme, pero cuando le dije que un hombre acosaba a nuestro hijo, empezó a cambiar de opinión. Nos mudamos al otro lado del país. Pensé que cuanto más nos moviéramos, más tardaría en encontrarme. Sabía que nunca se detendría. El tiempo debía de ser insignificante para un inmortal como él. Perseguirme el resto de mi vida solo sería una distracción divertida para él. Algo para matar unas décadas, y luego podría dedicarse a otra cosa. No tenía ninguna razón real para perseguirme, aparte del simple placer. Un juego enfermizo. Casi nadie sabía de su existencia, así que ¿por qué no atormentar al único que sí lo sabe? Pero esta vez no me preocupaba yo. Ulrich sabía lo que hacía. Estaba enviando un mensaje. El murciélago ha vuelto a la ciudad y tiene una cuenta pendiente. E iba a perseguirme por todos los medios, incluso a por mis hijos. Eso fue hace 10 años. 10 años de mirar por encima del hombro y sobresaltarme al ver mi propia sombra. La paz mental ha sido un bien escaso para mí últimamente. Solo me siento realmente seguro en la iglesia. Esté atento al sermón o no, sé que ese es el único lugar al que no se atreverá a ir. Me volví más activo en la iglesia gracias a eso. Y eso significó que mi familia también lo hizo. Fue una gran distracción, mientras duró. A principios de esta semana, fui voluntaria en el programa de la escuela bíblica de vacaciones que hacemos cada verano. Los niños pequeños pasan el día entero aprendiendo sobre Jesús, jugando y comiendo. Mientras tanto, los mayores, como mi hijo, ayudan a coordinar las actividades. Es como un campamento de verano, pero en nuestra iglesia y todos se van a casa al final del día. Mi hijo y yo estábamos supervisando una guerra de globos de agua, que se suponía era una recreación de la batalla de Jericó. Hicimos que los niños tocaran una trompeta de juguete barata, luego mi hijo derribó un muro de cartón, dejando a más niños detrás, y ambos bandos se dispararon. Mi hijo quedó atrapado en medio del bombardeo. Esta fue una de esas pequeñas distracciones tontas que anhelaba. Un momento agradable con mi familia en la iglesia. ¿Qué podía salir mal? En medio del caos, oí el traqueteo de un motor viejo, seguido del chirrido de neumáticos. Un asqueroso cubo oxidado, antes conocido como furgoneta, se detuvo frente a mi iglesia. Tenía escrito furgoneta asesina por todas partes. Empecé a sentirme incómodo. Mientras me dirigía a la entrada lateral de la iglesia, oí un portazo y el coche arrancó a toda velocidad. Sentía los pies como si fueran de plomo, y cada paso retumbaba en mi mente. Al entrar, encontré a Greg delante con una caja. Greg es un miembro de la iglesia demasiado entusiasta. Se le da fatal leer el ambiente. Oye, Tommy, qué momento tan oportuno. Dijo Greg alegremente. Un señor apareció aquí preguntando por ti. Cuando fui a buscarte, dejó caer este paquete al suelo y se fue. Quizás no debería decirlo, pero tenía una pinta un poco inquietante. Le quité la caja a Greg sin decir palabra. No tenía nada, ni dirección, nada. Sacudí la caja. Era bastante ligera y algo rebotaba dentro. Retiré la cinta adhesiva y saqué un sobre negro. Su contenido cayó sobre la mesa. Una pequeña figura de hierro de Cristo. Aún tenía parte de la cruz de madera quemada. Era el crucifijo del señor Bauman. O lo que quedaba de él. ¡Qué chulo!, dijo Greg con una sonrisa tonta. Tomó la figura y empezó a quitarle el hollín con la camisa. Quería desplomarme en el acto. Greg no paraba de hablar de algo, y abandoné la realidad. Los muros de mi mente se cerraban. No podía reiniciar mi vida. No puedo. Mis hijos nunca me lo perdonarían. Mi vida, todo lo que he construido durante más de una década, está aquí. He estado huyendo toda mi vida. Solo quiero paz. Apenas he dormido desde ese día. Ni siquiera he ido a trabajar. Gracias a Dios por el tiempo libre.
He pasado los últimos días investigando sobre vampiros y buscando a otras personas en línea que hayan tenido encuentros con ellos. He visitado muchos foros. Principalmente había un montón de locos y gente aficionada a los juegos de rol, pero ya me he decidido. No voy a huir más. Ulrich no se detendrá hasta que uno de nosotros muera. Así que voy a enfrentarlo. Todos libramos una guerra con nuestro pasado, pero esta noche voy a terminarla. Por el Señor Bauman. Por el padre del Señor Bauman. Y lo más importante, por el bien de mi familia. Puede que sea un ser humano patético e inútil, pero haré lo que sea por ellos. Incluso matar a un vampiro. O morir en el intento. Corté la pata de una vieja silla de madera y la convertí en una estaca. He estado practicando con un muñeco improvisado de almohadas en mi garaje. Fallé por completo las primeras punzadas. Mal comienzo. Me tomó 10 intentos más clavar la estaca en la almohada. Cuando mi esposa me pilló, le dije que estaba practicando defensa personal. A lo que me preguntó, ¿con la pata de una silla? Le respondí, cualquier cosa puede ser un arma. Se fue sin decir nada más. Usé lo que quedaba de la silla para hacer un crucifijo nuevo y le pegué la pequeña figura de hierro de Cristo del Señor Bauman. No estaba tan bien hecha como el crucifijo del Señor Bauman. Ni mucho menos. Pero me pareció bien. Fui a una iglesia católica para que un sacerdote bendijera la cruz. Parecía un poco confundido, y no ayudé a la situación. Al principio intenté inventar una historia falsa de que era un regalo, y me aseguró que no era necesario que un sacerdote la bendijera. Así que le dije que en realidad soy un cazador de vampiros y que necesito toda la ayuda posible. Me miró como si estuviera loco, luego rezó en silencio sobre la cruz. Me uní a él. Roció un poco de agua bendita sobre ella para darle más efecto y me deseó suerte. Greg es un tipo muy majo, aunque un poco pesado, pero hoy me ayudó muchísimo. Trabaja en el departamento de vehículos motorizados, DMV, y, usando las grabaciones de la iglesia, buscó la matrícula de la furgoneta de la muerte. Encontró una dirección a solo 15 minutos. Fui a echarle un vistazo después de salir de la iglesia y me encontré con una escena demasiado familiar. Técnicamente, esta vez no era un edificio abandonado. Pero sin duda parecía una guarida de vampiros. Ya sabes a qué me refiero, una casa embrujada con aspecto de la familia Adams. Y las ventanas estaban completamente tintadas. Ulrich debería aprender a ser sutil. Al llegar a casa, cené con mi familia. Quizás mi última comida. Solo era pastel de carne, pero fue el mejor pastel de carne que he probado en mi vida. Le dije a mi esposa lo rico que estaba y me regaló un beso. Mi familia intercambió anécdotas de su día, y escuché cada detalle de la vida cotidiana de mis hijos adolescentes. Disfruté cada segundo. Ojalá hubiera pasado más tiempo escuchándolos. Más tiempo haciendo lo que quería con ellos, en lugar de vivir con miedo a mis errores. A mi fracaso. Todavía no me atrevía a decirles la verdad. Y me rompe el corazón saber que esta podría ser la última vez que me vean, o yo a ellos. Escribo esto ahora porque necesito que alguien lo sepa. Me ha quemado por dentro durante años, y si muero esta noche, esta historia también. El señor Bauman merece más que el destino que le dejé, y ahora la gente sabrá con qué valentía luchó al final. Una parte de mí espera que mi familia encuentre esto y les ayude a comprenderlo todo. Si lo ven, lo siento. Los quiero mucho. He cometido muchos errores, pero mi familia no fue uno de ellos. Si lo cometo y Ulrich es derrotado, publicaré mi actualización aquí. Cuídense y no se dejen engañar, los monstruos caminan entre nosotros.